Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Esta tarde estamos contentos de estar con ustedes una vez más a través de estas plataformas para traerles un mensaje más acerca de esta serie radical que está basada en el Sermón del Monte. Es interesante que aquí en la congregación, por ejemplo, como iglesia tenemos un conjunto de valores los cuales nos rigen para llevar a cabo lo que es la misión de la iglesia, la visión de la iglesia. Y ese conjunto de valores son como el ADN de la iglesia y tratamos de aplicarlo para todo lo que hacemos aquí en la iglesia. Dos de esos valores es que hay que ser reales, y reales significa que ser sin máscara, ser personas transparentes. Y otro de ese conjunto de valores es la relevancia. Tenemos que ser relevantes, relevantes a la sociedad que vivimos. Y esta tarde, el mensaje de hoy, creemos que es sumamente relevante para la sociedad que vivimos, para cada uno de nosotros en este tiempo. Fue relevante para Jesús en aquel tiempo, hace 2000 años. Esto parece que era algo que era sumamente relevante en su tiempo. Parece que la gente estaba sufriendo de esta situación. Por lo tanto, hoy vamos a descubrir un poco acerca de lo que Jesús enseñó sobre la preocupación y la ansiedad. La ansiedad es un tema y es una situación que es bastante seria en el día de hoy. Y por lo tanto, igual Pablo va a enseñar allá en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Él dice, por nada estéis afanosos, más bien antes deben de ser conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción de gracias. Ahora, ¿por qué? Porque al afanarse y estar tan encerrado en la preocupación y esto que te causa incluso la ansiedad, nos lleva a una preocupación extrema y a una ansiedad exorbitante. Entonces, ¿cómo podemos entonces descifrar lo que realmente significa preocupación? Por ejemplo, la preocupación algunos la han definido como atormentarse o sufrir por pensamientos perturbadores. Atormentarse o sufrir por pensamientos perturbadores. Mientras tanto, la ansiedad habla de angustia o intranquilidad mental causada por miedo o peligro o una desgracia. Ahí es donde entra la ansiedad. Y hay dos cosas interesantes. Entonces, antes de llegar al punto de las escrituras que tenemos el día de hoy, aparte de esta definición de lo que es ansiedad, es un estado de miedo, de inquietud, de preocupación y que se desencadena cuando enfrentamos situaciones desafiantes en la vida. Ahora, algunas personas, la biología, por ejemplo, habla de cómo se expresa, cuáles son algunos de esos síntomas de la ansiedad. Algunos dicen que la persona comienza a sudar mucho, palpitaciones repetidas, sensación e inquietud que nos hace luchar incluso o huir de las situaciones que estamos enfrentando. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la ansiedad, es un tema bastante serio aquí en los Estados Unidos. Por lo menos, por general, 20% de los que vivimos en Estados Unidos sufrimos de algún tipo de ansiedad. Puede considerarse como una condición de salud mental. Un 20%. Unos 40 millones de personas en Estados Unidos hemos sentido alguna especie de ansiedad y sufrimos alguna especie de ansiedad en la vida. Note bien esto. Y estos 40 millones de personas son personas mayores de 18 años. En los últimos años se ha comprobado médicamente de que hay un gran incremento de niños pequeños hacia 18 años también, un incremento enorme de niños con ansiedad y preocupaciones. De esos 40 millones de personas aquí en Estados Unidos, solamente el 36%, perdón, decide buscar ayuda. Decide buscar ayuda.
Ahora, esto no es, de alguna forma es bastante caótico y creo que este pasaje que vamos a hablar ahora nos va a ayudar un poco en cuanto a eso, nos va a ayudar. Hay muchos profesionales que creen que los trastornos de ansiedad mental, por ejemplo, pueden ser genéricos o son algo que los heredamos. Puede ser. Entonces, hay otra de las estadísticas que hablan es que las mujeres, por ejemplo, tienen el doble de ser propensas o de probabilidades a estar ansiosas más que los hombres. La ansiedad suele comenzar, algunos especialistas en la salud hablan de esto, que la ansiedad suele comenzar a una temprana edad. Entonces, aquellos que están ansiosos sienten ansiedad, pueden sentirse airados de alguna forma. Muchas personas piensan que el estrés es lo mismo que la ansiedad y no, son dos cosas diferentes en realidad. El estrés es la respuesta física a una situación potencialmente peligrosa, mientras que la ansiedad es la reacción a ese estrés. Me lo vuelvo a repetir para que quede un poquito más claro. El estrés es la respuesta física a una situación potencialmente peligrosa, mientras que la ansiedad es la reacción a ese estrés. Ahora, yo no soy médico y no pretendo traer aquí explicaciones médicas porque no lo soy pastor. Por lo tanto, voy a traerles a ustedes lo que Jesús dice en cuanto a este tema. Y si Jesús lo enseña esto, es muy importante. Jesús en el texto que tenemos ahora de Mateo 6, del 25 al 34, nos habla, por lo menos, dependiendo de la versión que tengas, 6 veces habla acerca de no preocuparte. 6 veces. Por ejemplo, si Jesús habla de esto, de 6 veces hablando de no preocuparte, yo creo que es un tema para ponerle atención. Para ponerle atención. Entonces, el versículo que vamos a tratar ahora dice lo siguiente, comenzando con el versículo 25 de Mateo 6. Dice, por esto les digo, la primera parte que viene aquí de la preocupación dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida, el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? El versículo 27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan? Por la ropa. Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a las hierbas que hoy están en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe, dijo Jesús. Así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. En todas estas cosas se les serán añadidas. Por lo tanto, otra vez, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá su propio afán. Cada día tiene ya sus propios problemas. Este es el pasaje de hoy. A simple vista, muchos podrían decir este pasaje como que es un poco insensible. Es un poco insensible a las sentires de las personas. Recuerde que la ansiedad y la preocupación son asuntos emocionales, pero que también son asuntos psicológicos. Por lo tanto,
Jesús nos enseña esto y vamos a tomar esto con la seriedad que se requiere. Por lo tanto, creemos que Jesús, al usar estas 6 veces, la palabra no os preocupéis, implica que este tema o este asunto es de vital importancia, que hay que prestarle atención por nuestra salud, por la salud de los que nos rodean, pero también por nuestra relación con el Padre. Por lo tanto, 3 veces en este pasaje Jesús nos ordena que no nos preocupemos. No os preocupéis. Casi como si Jesús supiera que nos íbamos a preocupar nosotros en la vida. Recuerde que Él lo dijo esto hace más de 2000 años. Parece que Jesús estaba prediciendo de que usted y yo nos vamos a preocupar, nos vamos a poner ansiosos por situaciones, por problemas, por cosas, por peligros. Si Jesús dice algo una vez o 2 veces o 3 veces, pongámosle atención. Pongámosle atención, tomémoslo, abramos nuestro corazón, nuestra mente, para que eso pueda germinar. Esta palabra preocuparse significa inquietarse, estar ansioso, cargado. Preocupaciones provienen, la palabra preocupación proviene de la palabra griega que significa dividir o ser tirado a. Entonces, también significa estrangular o ahogar, la palabra preocupación. Entonces, ¿cómo podemos poner un ejemplo de esto? No sé si a alguno de ustedes les toca que cortar su césped en sus casas. Y cuando el césped está muy grande y usted pasa la máquina para cortar ese césped, usted nota como que el motor de la máquina se ahoga o incluso, ¿verdad?, se apaga en algunos casos porque está muy grande el césped. Bueno, esa es la misma idea que presenta aquí con respecto a la ansiedad y la preocupación, que son tan grandes, vemos tan grandes el césped de nuestra vida, que nos sentimos que nos estamos ahogando o estamos estrangulando y al punto incluso de poder desfallecer. Por lo tanto, la idea de no os preocupéis es un consejo maravilloso que Jesús nos está enseñando a nosotros. Por lo tanto, creemos que las preocupaciones son como una cinta de correr que te desgasta y que te lleva de alguna forma, que no te lleva a ninguna parte en realidad. Pero escucha esto, la preocupación puede ser considerado también un pecado. Nosotros vemos como pecado como el robar, el mentir, el hacer trampa, el adulterio, cosas así. Pero ante los ojos de Dios, la preocupación y la ansiedad se pueden volver un pecado. ¿Por qué? Porque en la preocupación y la ansiedad realmente lo que está detrás de eso estás dudando de que Dios tiene la capacidad para poder solucionar el problema que usted está enfrentando. Esa es la idea. Dudamos de la veracidad de Dios, dudamos a veces de la fidelidad de Dios, dudamos del carácter de Dios. Al dudar del carácter de Dios, ya eso es pecado. Recuerde cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida y dudaron de que podían entrar a la tierra prometida. Entonces el pueblo comenzó a dudar del carácter de Dios y Dios, bueno, en aquel tiempo fueron castigados en el desierto por 40 años. Entonces, por lo tanto, el pecado, la ansiedad y el exceso de la preocupación pueden convertirse en un pecado. Ahora, hay algo muy importante que decir. Estamos hablando del exceso de preocupaciones y el exceso de ansiedad. No estamos hablando de que usted no se va a preocupar, porque todos nosotros nos preocupamos en un grado o otro, en un nivel o otro. Todos usted y yo nos preocupamos. Entonces, yo he escuchado decir esto por muchas personas y lo escucho hoy también, y usted lo escucha hoy, de decir que simplemente debemos tener 2 cosas en mente en cuanto a la preocupación y la ansiedad. Dice, no te preocupes por las cosas que no puedes cambiar. Suena bonito. No te preocupes por las cosas que no puedes cambiar. Si no puedes cambiar
cambiarlas, no te preocupes por ellas. Hay algunas cosas que realmente no se pueden cambiar. Quizás puedas ajustar la situación, pero no las puedes cambiar. Y si el preocuparse trajera un resultado, bueno, habría que preocuparse, pero el preocuparse no soluciona absolutamente nada. Algunos dirían, bueno, el preocuparse quizás puede llevarte a accionar eh, más rápido, ¿verdad? Sin procrastinar las cosas, ¿no? Entonces, pero otra cosa que dicen es, hay cosas que puedes cambiar, pero no hay razón para preocuparse. Simplemente ajustalas, simplemente cámbialas, simplemente actúa sobre eso. Entonces estas son las dos cosas. No te preocupes por las cosas que no puedes cambiar. Hay cosas que puedes cambiar, pero que no hay necesidad incluso de preocuparte. Entonces, déjame decirte una cosa en cuanto a lo que no es la preocupación. La preocupación no es no planificar. Eh, es más, la planificación debe ser parte de nuestra vida. Planificar el futuro, planificar tu jubilación, planificar todo, debe ser planificado. Dios habló de esto acerca de la planificación, diciendo de quién se va a poner a construir algo sin antes planificar todas las cosas. Entonces, una de las cosas interesantes es um, eh, en cuanto a la preocupación y cómo eleva la preocupación y la ansiedad en nuestra vida. Es que es en lo más que piensas. Eso estás pensando solamente. Y en eso te acuestas a dormir, te levantas y sigues pensando lo mismo. Y esto te consume, esto te corroe por dentro, te daña por dentro. Porque solamente estás pensando en eso solamente. Otra cosa que sucede es, en cuanto a la preocupación y la ansiedad, es que de eso es lo que hablas. Por ejemplo, si solamente estás hablando de un problema, de un asunto, esto va a elevar la preocupación y va a elevar la ansiedad. Si dejas de pensar solamente en eso, si dejas solamente hablar de eso y no tienes otro tema de qué hablar, vas a terminar preocupado y ansiado de lo que te está pasando. Por lo tanto, creo que es bueno cambiar cambiar el canal, ¿no? Muchas veces. Entonces, hay algunas cosas, por ejemplo, sinónimas de lo que es la preocupación, es el inquieto, estar nervioso, temeroso, todas las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros cómo ocupamos nuestro tiempo, nuestra vida, pensando y hablando de eso. Y eso va a aumentar, como dijimos, la preocupación y la ansiedad. Entonces, ¿de qué se preocupaba la gente en el tiempo de Jesús? Fíjense, interesante. Jesús dice que se preocupaban del comer, del beber y de qué ponerse. De la moda, pues, se preocupaban de la moda. Se preocupaban por qué van a comer, se preocupaban por qué van a beber y qué se van a poner. Ahora, usted me dice, bueno, eso suena bastante lógico, ¿verdad? Preocuparse por esas cosas uno. Pero el punto aquí que Jesús dice es que todas estas cosas, Dios las tiene en control. Dios las va a proveer para nosotros. Ahora, ¿de qué nos preocupamos nosotros en el día de hoy, por ejemplo? Si lo ponemos en el contexto de hoy. Hoy nos preocupamos por el dinero, nos preocupamos por el futuro. Hoy la gente se preocupa por la seguridad laboral, especialmente con el desempleo en lo más alto que hay. Las relaciones, la salud, muchos están preocupados por la salud, por tantas enfermedades que están apareciendo, saliendo en el día de hoy. Muchos se preocupan por la apariencia personal, pasan horas en el gimnasio tratando de ponerse en figura, ¿verdad? Todo esto son cosas que nosotros nos preocupamos en el día de hoy, nos preocupamos por los sueños no realizados, por los acontecimientos mundiales, por la muerte, nos preocupamos por el costo de la vida que está en lo más alto del día de hoy. Entonces, estas cosas son como válidas, ¿verdad? Para preocuparse uno, pero lo que Cristo quiere que usted y yo hagamos es que entendamos es que Dios está en control de esto. El versículo
27 dice, ¿quién de ustedes puede, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su curso de la vida? Usted no, yo no podemos detener el curso de la vida. No lo podemos adelantar, quizás lo podemos adelantar a través del suicidio, ¿no? Pero no podemos detener el curso de la vida nosotros. Por más que nos preocupemos, entonces, ¿qué hacemos con... Jesús decía, bueno, miren, analicen los pájaros, analicen la naturaleza, analícenla, obsérvenla, vean cómo ellos viven y especialmente los pájaros, ¿no? No sabemos cuántos pájaros hay en el mundo, quizás hay más que seres humanos, no sabemos, pero dice Jesús, ellos no trabajan ni tienen graneros y Dios los alimenta. Y hasta el día de hoy no encontramos que, bueno, por lo menos, ¿verdad? Yo no soy veterinario, pero no sé si los pájaros sufren de estrés o enfermedades relacionadas con el estrés o hipertensión o cosas así, ¿no? Pero Dios los cuida, Dios los protege, Dios los alimenta. Y luego Jesús va a poner este concepto que creo que es la base importante. Y es de poner nuestras prioridades, dice, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El versículo 34, si no me equivoco, habla de eso, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Versículo 33, de su justicia. Entonces, nosotros, como dijimos, al preocuparnos y estresarnos, nadie de nosotros puede elegir cuántos días le vamos a añadir a nuestra vida o cuántos días le quitarás a nuestra vida. No podemos nosotros, por más que nos preocupemos, quitar o añadir a eso. Entonces, Jesús habló de otro asunto. Habló de la moda. Dijo, ¿de qué se van a vestir? Y se preocupaban del vestido. Ahora Jesús da una fuerte reprimenda en esto, el versículo que dice, todas las personas inconversas, dice, ellos andan buscando estas cosas y ellos sí se preocupan y ellos sí tienen razón de preocuparse porque no tienen a un Dios que suple para ellos todavía. Dice, pero ustedes como hijos de Dios tienen a un Padre que está al pendiente de tus necesidades. Entonces dice, has considerado, por ejemplo, dice otra vez la otra parte de los lirios del campo, de cómo ellos, Dios los viste, aunque dice que los lirios son temporales, ¿verdad? Las flores, además los lirios vienen en diferentes colores, diferentes, cuando están floreciendo traen un aroma buenísimo, pero el lirio normalmente, ¿verdad? Es ahora y mañana ya no es. Entonces, y Jesús ponía esta analogía dice, ni el vestuario de Salomón era tan maravilloso, tan bonito como el de los lirios del campo. Entonces dice, y Jesús decía, ¿ustedes no valen más que eso? Ustedes valen más que las aves, son más valiosos que la comida, que la bebida, que el vestir. Ustedes son más valiosos incluso que las mismas flores, que los mismos lirios del campo. Son más valiosas que todo eso. Entonces, nosotros somos, algo de lo que Jesús va a enseñar aquí, dice, hombres de poca fe. Y Jesús decía esto porque se considera una falta de confianza, de fe en el Dios Todopoderoso que dio su vida por ti. Ahora, fíjese este concepto. Si alguien ha dado su vida ya por ti, ¿no va a tener cuidado de lo demás? Habría que analizar este aspecto. Entonces, Jesús considera que es una falta de fe, es tener fe poquita, una poca fe, para dejar de confiar en Dios, de que Él va a suplir, Él va a tener el vestido, Él va a tener la comida, Él va a tener lo que vas a beber, Él va a tener todo en control. Pero dice que debemos de nosotros buscar primeramente el reino de Dios, establecer nuestras propias prioridades. Es importante. Dios es más grande que las preocupaciones. Porque eso es lo que sucede con las preocupaciones y la ansiedad. Es que creemos que los problemas son más grandes que Dios. Y ese es un insulto
realmente al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que eso. Entonces, hay que entender eso, que Dios es más grande que todas las preocupaciones juntas que tú puedas tener. Entonces, una de las cosas interesantes y me encantan estos pasajes, dice que lo mejor del mañana es que solo llega una vez y solo debemos concentrarnos en un día a la vez. Ese día es el mismo que traerá los mismos afanes todo el tiempo. El mañana solo llega una vez. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Si solo va a llegar una vez, no llega dos veces. Entonces dice la palabra de que cada día trae su propio afán. Entonces, hay que decir esto, la preocupación es improductiva, no te ayuda en absolutamente nada. Es insensata, es tonta. Realmente la ansiedad, la preocupación es tonta. Porque deberíamos ser más sabios y entender de que Dios tiene control de eso. La preocupación es inútil también, no te trae ningún resultado. Es más, creo que te hace más ansioso. Pero déjeme poner un paréntesis aquí para decir lo siguiente. No quiero sonar insensible con esto, pero los médicos hablan de que una de las causas de la ansiedad es un desnivel químico en nuestro cerebro. Y yo no soy médico, así que no sé cómo explicar esto, pero ¿qué es entonces lo que causa la ansiedad? La ansiedad y las preocupaciones son causadas por el desnivel químico de nuestro cerebro o el desnivel químico causa la ansiedad y las preocupaciones. En otras palabras, lo que quiero decir es, ¿será que nuestras preocupaciones y nuestra ansiedad elevan o descontrolan ese nivel químico en nuestro cerebro? ¿O es un problema médico también que el nivel químico está desnivelado, está descontrolado y eso causa la ansiedad y la preocupación? Ahora, como dije, no quiero minimizar tu dolor, no quiero minimizar tus preocupaciones, no quiero minimizar tu ansiedad, no queremos minimizar las razones de tus preocupaciones, no se trata de eso. Solamente queremos compartir lo que Cristo está diciendo de esto y pensar de que puede ser de que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios va a proveer eso. Ahora, recordemos que la preocupación es infiel, demasiado grande para que Dios la pueda manejar. Así piensan las personas ansiosas. Entonces, Jesús nos da un antídoto aquí y el antídoto es del versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Es la cura, según Jesús. Entonces, y Jesús nos recuerda que el antídoto o la cura para la preocupación es tener las prioridades en orden. Es tener las prioridades en orden. Por lo tanto, es importante establecer las prioridades correctamente. Establecer las prioridades correctamente. Sí, por ejemplo, como hijo de Dios, como discípulo de Dios, Jesús dice que vayamos detrás del reino. Persigamos primero el reino de Dios y justicia. Para eso, tiene que ser tu reino, tiene que ser tu padre. ¿Verdad? Por eso dijimos que este mensaje es para creyentes, para cristianos. Yo no puedo ir detrás de algo que no es mío todavía. Por ejemplo, si yo no puedo confiar en alguien que no es mi papá para proveer para mí. ¿Verdad? No es ilógico, ¿no? Entonces, cuando yo estaba pequeño, yo depositaba mi confianza y confiaba en mi padre como el proveedor de la casa y así era. Entonces, como cristianos nosotros, es nuestro padre. Juan 1:12 dice que él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, usted es hijo de Dios y ese padre que usted tiene es el que está en control de nuestras vidas. Si eres un creyente, y eres un seguidor, y eres un cristiano, usted y yo debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, si no es cristiano,
Si no eres discípulo todavía, sí tienes que estar preocupado. Debes estar preocupado. Primero porque ah, hay dos destinos, recuerde. Por lo tanto, el destino del infierno o el destino en la gloria, si usted no tiene a Cristo todavía como Señor y Salvador, usted está en peligro. Usted debe estar preocupado o debe preocuparse. Pero los que son creyentes, Jesús ya solucionó eso, solucionó nuestra eternidad. Él solucionó nuestra vida eterna, ya escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Por lo tanto, eso ya no debe preocupar al cristiano, pero al no creyente sí. Ahora, Jesús quiere que usted entienda que debes de buscarlo como prioridad a Él también si no eres cristiano. Búscalo a Él, recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. Entrégale tu corazón, tu vida, tu ser, tu voluntad, tu alma a Él para que Él tome control de todo eso. Síguelo todos los días de tu vida. Pero Él necesita ser tu Señor, tu Salvador, tu Padre. Y Él va a tener cuidado de lo demás. Pero Él quiere solucionar primero tu eternidad, tu futuro. Por lo tanto, por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario para traer vida a cada uno de nosotros. Así que la ansiedad y las preocupaciones, el antídoto de todo esto es establecer unas prioridades correctas. Buscad primero el reino de Dios. Y esto creo que todos hemos pasado. Y yo voy a ser transparente con usted. Cuando estamos pasando por un problema, una dificultad, estamos ansiosos de algo, normalmente tratamos de buscar en todos los otros recursos a nuestro alcance. Como que estemos jugando a ser Dios y tratamos de solucionar las cosas a nuestra manera y buscamos primero todo lo que podamos hacer a nuestro alcance, nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia sabiduría para solucionar situaciones en la vida. Al último, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya nos estamos jugando como a la máquina cortando el zacate, el césped, entonces buscamos a Dios. Y así no es. Es al revés. Para evitar la ansiedad, para evitar el estrés, para evitar la depresión, para evitar las preocupaciones, primero debemos ir a Dios en confianza, en confianza de que Él está en control de todo y que Él va a proveer lo que necesitamos en la vida. Espero que esto le ayude, como me ha ayudado a mí también. Así que espero que lo pongamos en práctica por el bien de nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.